Buenas a todos, como lo habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo, hoy os voy a enseñar 5 trucos para intentar mantener la pluma de nuestros pájaros en el mejor estado para los concursos o para tenerlos, pero sobre todo para los concursos. Como ya sabéis, la gente que concursamos necesitamos que los pájaros tengan una buena pluma y en un perfecto estado, en un muy buen estado. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Bueno, pues el primer truco es poner los palos o bizcocheros, todo lo que queráis poner dentro de la jaula, sobre todo los palos, intentar que no estén cerca de los lados. Si os fijáis aquí, este no pasaría relativamente nada porque no tiene rejilla, pero igualmente mejor separado y que no esté tocando la rejilla. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, mirad. Este, ¿vale? ¿Veis? Que no toque rejilla aquí. Intentar no ponerlos cerca de la rejilla para que no vayan rozando la cola por la rejilla y se la caen rompiendo, porque al final de tanto rozar se las pueden ir rompiendo. El segundo truco es ponerles cosas para distraerse, para picar y que no se piquen entre ellos, no haya picaje, vamos, que no se arranquen las plumas ellos, que no... Es que para que no tengan la necesidad de arrancarse plumas y de picar a los otros, ponerles siempre distracciones. Tenéis eso, que con eso empiezan a picarlo, entonces se pueden distraer. También la bañera, porque en la bañera se pueden distraer bañándose y también les va bien para otras cosas que ya explicaré en otro vídeo. Y siempre eso, intentar que tengan cosas para estar haciendo cosas y estar picando cosas, que no se piquen entre ellos ni a ellos mismos. El tercer truco es ponerles bañeras. Además de, como he dicho antes, distraerles, les va muy bien para limpiar las plumas y para recolocarlas. Si hay alguna que está un poco mal colocada, pues la bañera lo que hará es ponérsela recta. Sí que es verdad que puede ser que alguna no se acabe de colocar, pero si queréis ver cómo colocarla, quedaos hasta el final del vídeo y en el último truco os lo explico. El cuarto truco es intentar que haya la máxima oscuridad posible. En mi caso no hay tanta oscuridad porque mi aviario es de exterior e interior a la vez, es una mezcla, ¿vale? Pero igualmente hay bastante oscuridad porque les tienen luz pero no mucha. Como podéis ver, la mayoría están muy tranquilos. Ahora porque yo estoy aquí cerca y se están moviendo, pero si los vieseis desde lejos no se mueven casi. Sí, es lo importante, que estén tranquilos. Cuanta más oscuridad, más tranquilos estarán. Entonces eso, ¿qué hará? Que no se arranquen plumas y que no se piquen entre ellos. Así que eso es una cosa muy importante también a tener en cuenta. Y por último truco, como muchos ya sabéis, los pichones de este año, quiero decir los pájaros nuevos de este año, los que mudan por primera vez, no cambian las plumas de la cola ni las de las alas. Así que para mantener las plumas de la cola en perfecto estado, intentar que no se caigan, sí que es verdad que si se caen vuelven a crecer, no hay problema. Pero sobre todo los que criamos faeos es muy importante intentar que no se caigan para no perder la orla. Así que para hacer que no se caiga es muy fácil. Hay que coger una jarra con agua hirviendo y pasamos la cola. Ahora os lo enseño. Mirad, ¿veis? Ya tengo la jarra por aquí y es muy fácil, ¿veis? En este caso cogí un faeo intenso, ¿vale? Como podéis ver, ¿veis que tiene esa plumita de aquí a la izquierda un poco así salida? Mira, cogemos así un poquito, lo mojamos así un poquito, ¿veis? Así un poco. Hasta ahora le pasamos un poquito el dedo. Yo en mi caso ahora mismo no puedo pasar el dedo porque tengo en una mano estoy grabando y en el otro pues tengo el pájaro. Pero bueno, le paséis un poquito el dedo y veis cómo queda recta.
¿Ves esta pluma de la izquierda? Todavía no, pero si le pasas el dedo se queda. Mirad, voy a cortar y os lo enseño. Pues veis, ya lo tengo, ya le he pasado el dedito y veis que está recta. Y eso pasa porque la queratina que tiene la pluma reacciona con el agua caliente y hace que la pluma se ponga recta. Así que después, si queréis, podéis pasarla por un poquito de agua fría que aquí tiene. ¿Veis? Y ya se queda así recta. ¿Veis? Ahí volverla a pasar el dedo, pero ya está. Y eso después ya lo metéis con ya aquí. ¡Hala! Y ya está. Y eso lo podéis hacer con todos los pájaros para el concurso y para cuando queráis. Pero sobre todo también para antes de los concursos, para que tengan la cola bien puesta. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad like y suscribiros al canal, que nos apoyáis mucho. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.